Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el espacio de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de la violencia policial en Francia, a raíz del caso de Naël, el adolescente al que mató un policía en Nanterre el martes, un caso que ha hecho estallar la rabia popular acumulada en Francia. También vamos a comentar los ecos que deja la rebelión del grupo Wagner en Rusia contra la cúpula militar rusa concretamente. Una semana después de los hechos hay todavía más preguntas que respuestas. También comentaremos la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil y finalmente el inicio del Tour de Francia. Y antes de empezar el debate, como siempre, vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña desde Buenos Aires Juan Elman, periodista especializado en política internacional. Él trabaja en Futurock, en Cenital y en la televisión pública argentina. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. También nos acompañan aquí en el estudio de France 24 nuestro compañero Rodrigo Sedano. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Y nuestra compañera también de France 24, Lea Aurel. Bienvenida. Gracias, Rosa. Y desde París, desde el foco de la noticia internacional, nos acompaña nuestro corresponsal Luis Miguel Cabrera. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos con los reportes más inmediatos de lo que sucede en la capital francesa. Un gusto, Rosa, estar con todo nuestro colectivo. Pues sin más dilación vamos a entrar al grano, al tema que marca la actualidad de la semana y nos trasladamos directamente a lo que sucede en París, donde los disturbios se suceden noche tras noche, como decíamos, desde el pasado martes, el día en que un policía mató a un adolescente llamado Naël, de 17 años, en Nanterre. Desde entonces, las noches de disturbios han estallado no solo en la periferia de París, de la capital, sino en varios puntos del país. Hay centenares de detenidos y decenas de miles de agentes de la policía desplegados en todo el territorio francés. Recordemos el video gracias al cual se conoció el siguiente caso. Bien, lo veían en las imágenes, lo hemos subtitulado, lo que se percibe de estas palabras que sin duda van a ser claras para esclarecer en la justicia lo sucedido. En las palabras se oye en la cabeza dispara y al cabo de unos instantes efectivamente un disparo con arma de fuego que acabó resultando letal para este adolescente llamado Naël. Bien, conectamos directamente sin más dilación con Luis Miguel Cabrera en París. Luis Miguel, usted se encuentra, de hecho, a 50 metros de donde ocurrió esta muerte, ¿no? Así es un punto, pudiéramos decir, estratégico. Estamos en la explanada que une el distrito financiero de París, la Defensa, es el segundo distrito financiero más importante de Europa, con la prefectura de Nanterre. A mi izquierda están esas ciudadelas que son barrios realmente muy populares de donde es este joven que fue asesinado por la policía, y frente a mí, a 50 metros, está precisamente el lugar donde inició toda esta tragedia. Y Luis Miguel, usted ha estado cubriendo estas protestas durante estas noches consecutivas. ¿Cuál es el llamado, la reivindicación, el sentimiento de los jóvenes que están lanzando su rabia, su ira contra el Estado francés? Yo empezaría apuntando, Rosa, el hecho de que es difícil conversar con los jóvenes, con los más jóvenes, con los adolescentes, porque su espíritu, su intención está completamente dominada por la ira, por la cólera, y ciertamente hemos conversado con varios de ellos, con un gran número, pudiéramos decir, de ellos, quizás probablemente varias decenas, pero es difícil sostener una conversación podría decirte, más de un minuto, porque lo que prima en este momento es la pasión, el sentimiento, esa frustración, esa impotencia que sienten los jóvenes por lo que ha sucedido, por un miembro un compañero suyo, alguien, un vecino, o las madres, por ejemplo,
ejemplo, que se muestran muy emocionadas también, pudiera haber sido su hijo el que sufrió este ataque o este incidente por parte de la policía. Pero lo que prima principalmente es eso, ese sentimiento que nosotros hemos podido apreciar con lo poco que hemos conversado con los jóvenes, lo confirman sus padres. Desde el primer día nos decían, estamos alarmados, varios de ellos, estamos alarmados, no podemos controlarlos, mi hijo no me escucha, no sé cómo explicarle que es necesario detener la violencia, que no siga a las personas que conoce que cometen actos violentos, de manera que ese es el sentimiento sobre todo de los jóvenes. Y con los adultos que hemos conversado tenemos esta impresión que te acabo de explicar. También conversábamos con un padre que nos decía que su hijo se siente acosado, que tiene miedo cuando lo para la policía, claro, que eso sucede con frecuencia, que él supone que está relacionado con elementos de discriminación racial y que cada vez que tiene un control siente ganas, su instinto le indica hacer quizás lo mismo que hizo Nahel. Y del otro lado también, por supuesto, personas que están muy incómodas, muy molestas y que temen incluso por su seguridad por todos estos episodios de violencia. Pues Luis Miguel, precisamente me gustaría profundizar en los motivos, ¿no?, de esta cólera, de esta rabia, más allá del hecho de que estallara a raíz del hecho de que un policía matara a este adolescente. Y precisamente antes de que ocurrieran estos hechos, un mes antes, estamos hablando del 24 de mayo de este mismo 2023, cuando un grupo de alcaldes publicó una tribuna en el periódico Le Monde, el principal periódico de Francia, titulada «Los suburbios están al borde de la asfixia». Precisamente escuchemos un párrafo muy breve de este artículo. Una treintena de cargos electos locales de diferentes procedencias políticas piden, en un editorial en el Le Monde, un plan de emergencia para los suburbios para luchar contra la inseguridad alimentaria, congelar los precios de la energía y financiar la renovación urbana. Esta violencia estructural, estas carencias, estas desigualdades que se perpetúan en las periferias de Francia también han sido recogidas como motivo del estallido de esta rabia en un texto publicado por la redacción del periódico Mediapart, esto el 29 de junio, este jueves, con un texto titulado «La muerte de Nahel es la chispa, los motivos de la rabia». Veamos. Frente a los disturbios que sacuden a Francia, los representantes electos locales, los líderes de asociaciones y los activistas de los barrios obreros comparten la misma observación en todo el territorio. Los servicios públicos fallan para cada vez más habitantes. La policía es percibida con demasiada frecuencia como hostil y racista y faltan soluciones. Lea, te quiero trasladar a ti como francesa, como persona que ha crecido y ha vivido gran parte de su vida en Francia, precisamente que nos expliques cómo es la vida, el día a día en estos suburbios, en la periferia. Bueno, Rosa, la vida en estos suburbios sí, es una vida como marcada también por mucha delincuencia, pero por el contexto muy preciso de este espacio geográfico. Yo hablo de la periferia de París, pero también pasa en otras grandes ciudades de Francia. También, bueno, yo quiero mencionar a Marsella, donde hay un contexto también muy difícil de vida. Y el caso de París está marcado por mucha migración, pero también por mucho abandono del Estado, yo creo. Mucha juventud que no sabe qué hacer y justamente, precisamente por eso, a mí me gustó mucho la expresión de la chispa, justamente que utilizó el periódico Mediapart, hablando de este caso. Es que no es un fuego que tomó tiempo para prepararse y hacerse. O sea, lo de Nahel, como muchos otros casos que ya pasaron, solamente necesitamos un gesto así, corto, rápido, y un fuego iba a estallar. Entonces, eso demuestra mucho que es una violencia que lleva años y años instalándose. Exactamente, Lea, precisamente recojo esto del hecho de que lleve años y años instalándose y repitiéndose. De hecho, a raíz del caso de Nahel, volvieron a preguntar a Mathieu Kassovitz, él es el director de esta película de culto en Francia, El odio, la haine, en francés, que recoge precisamente cómo se va instalando esta rabia en los suburbios, sobre todo de las grandes ciudades, hasta que estalla. De hecho, hemos querido recordar el inicio de esta película, que empieza con una frase que resume muy bien esta situación. D'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Traducimos brevemente este inicio que dice: esta es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 plantas. Durante la caída, para tranquilizarse, no para de repetirse: de momento todo va bien, de momento todo va bien, de momento todo va bien, pero lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Y es precisamente el aterrizaje, este estallido de rabia, ¿no? Y como dijo el mismo director, cada vez que hay un suceso así, el odio vuelve a las calles. Lea, precisamente, ¿cuáles son los episodios parecidos que han quedado marcados en la memoria colectiva de Francia? Bueno, yo hoy voy a recordar como un par de casos y sobre todo un par de nombres, porque en esos casos los nombres y las caras de esas personas se volvieron símbolos dentro de las organizaciones antirracismo y dentro de también las ONGs que luchan para los derechos humanos. Primero, el caso más famoso es el caso de dos adolescentes de los suburbios de París, de Clichy-sous-Bois, Zied y Bouna, que murieron electrocutados huyendo de un control de policía en 2005, en octubre del 2005. Y después de este caso y de esta muerte trágica de estos dos adolescentes, lo que pasó es que los suburbios de París y luego de unas otras ciudades de Francia estallaron durante 3 semanas y el impacto, la violencia, la rabia era tan presente que el mismo presidente de la época, Jacques Chirac, tuvo que llamar al estado de emergencia en todo el país y esas se quedaron como las protestas más fuertes que marcaron Francia, y por eso justamente lo que está pasando hoy en día, siempre tenemos el espejo un poquito de esas protestas de 2005 y siempre eso va a ser la comparación. Después de Zied y Bouna en 2005 podemos mencionar a Adama Traoré, que también es un nombre que se convirtió como un símbolo, que murió en 2016 por asfixia y también un paro cardíaco después de su detención por la policía, y eso fue 4 años antes de George Floyd. Y entonces también este juego de nuevo de espejos entre Estados Unidos y Francia y el combate, la lucha de su hermana Assa Traoré, que también está presente esos últimos días al lado de la madre de Nael, de este joven de 16 años que murió, Assa Traoré, que hizo un gran trabajo de documentación y también de mediatización alrededor del caso de su hermano, y que también tuvo un papel muy importante en esta lucha antirracista y que todavía se ve hoy en día porque su colectivo, su organización está al lado de esas familias que están perdiendo seres queridos, pero al lado de las muertes también podemos recordar que hay un par de casos también de violencia que no llegaron hasta la muerte, pero también de violencia documentadas muy importantes que choquearon bastante la población francesa. Entre muchos casos hay el caso de Theo, de 22 años, en 2017, que durante una interpelación sufrió de una lesión anal de 10 centímetros por una porra de la policía. Y también el caso de Michel Zecler, un productor musical, con un video de policías que le dieron una paliza. Un video se circuló mucho en las redes sociales. Y precisamente, Lea, tú me lo mencionabas hace un rato, la paradoja, ¿no? Que Francia, que a veces es reconocido como el país de los derechos humanos, está señalado por muchas instancias internacionales, Naciones Unidas, sin ir más lejos, por el racismo de la actuación de la fuerza pública. Juan, le pregunto desde Buenos Aires, desde Argentina, ¿cómo ven este caso? A ver, a mí me interesó un poco lo que decía Miguel acerca de la corrupción, una palabra ya del diccionario de García Márquez, ¿no? Digamos, muy latinoamericana. A ver, un poco por esto que comentaban recién, ¿no? El caso de la violencia en las periferias, violencia que no es solamente policial, no es una violencia, ustedes lo mencionaban con este editorial, ¿no? Que tiene que ver también con el acceso a derechos sociales, económicos, que, hay una gran disparidad, ¿no? En lo que tienen los
de las grandes ciudades, en los barrios principales, y lo que se ve en las periferias. Ese tipo de violencia que, como bien describían, aparece, ¿no?, como con esta chispa ante un caso con esta visibilidad, ¿no?, muy ayudada por la difusión en redes sociales, ¿no? Esto lo estamos viendo mucho en los últimos años, ¿no? Digamos, como un hecho policial que antes quizás pasaba desapercibido, ahora con redes sociales y con la posibilidad de difundir material audiovisual, digamos, genera mucha repercusión. Lo segundo que pensaba es un poco algo vinculado al contexto francés, ¿no? Y esto, más allá de esta protesta, estamos viendo ya hace varios meses, hace varios años, digamos, pero creo que en este segundo mandato de Macron se ha agudizado una situación de justamente una cólera, una ira que ya va más allá de la situación puntual que describía recién en las periferias, ¿no?, la violencia policial, económica, social, sino no sé cómo describirlo, pero parece haber una desconexión muy grande entre una porción de la sociedad, porción que habita en estas periferias, pero también en el mundo fuera de las grandes ciudades. Pienso en lo que fueron los chalecos amarillos y la intensidad de ese reclamo. Pienso también en los indicadores que tenemos a nivel electoral. No solamente el voto por fuerzas de corte más radical, como el caso de Marine Le Pen del lado de la extrema derecha, sino sobre todo por el nivel de abstención, esa cantidad de gente que no vota. Entonces, uno ve el nivel de violencia que aparece ante cada uno de estos reclamos, que en este caso será la violencia policial, pero hace unos meses, recuerdan, fue la reforma jubilatoria, y es muy difícil pensar que algo, que algo no va mal, ¿no?, en términos bien profundos y estructurales, ¿no? Hay una desconexión muy grande que en cada una de estas protestas emerge con un nivel de violencia también muy. Exacto. Y precisamente, Luis Miguel, te quiero preguntar, desde Francia se espera una respuesta de las autoridades que vaya más allá de la pura represión policial de las protestas. Yo pienso que a corto plazo va a haber lo que acabas de mencionar tú. El gobierno va a tratar de limitar el accionar violento de estas personas, pero quizás en el más largo plazo, precisamente hoy la primera ministra Elisabeth Borne tenía planificadas varias actividades en los suburbios cercanos a París, los suburbios colindantes con la capital francesa, analizando precisamente esta situación. Eso sí, el plan de Emmanuel Macron con respecto a los suburbios de París, como lo mencionaba ese artículo que leías al inicio, es, digamos, más realista en sus palabras, es más realista que los planes de gobiernos anteriores, pero según los críticos del presidente Emmanuel Macron, es por supuesto mucho menos ambicioso. Es decir, que pretende lograr un cambio de forma menos radical y en un quizás plazo de tiempo que va a demorar bastante. O sea, no va a haber solución inmediata para todas esas problemáticas que describía muy bien Lea, y a la cual a mí me gustaría personalmente agregar la discriminación racial y el racismo y el desempleo, todo eso mezclado que existe también en esas ciudadelas populares. Exacto. Luis Miguel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado desde París, desde donde está puesta la atención internacional en estos momentos. Seguiremos muy atentos a cómo evolucionan estas noches de protestas. Rodrigo, y antes de cerrar este tema, muy rápidamente, ¿crees que es una situación particular de Francia o que se puede extrapolar a otros lugares del mundo? Un poco esta rabia de ciertas clases, sectores de la población. Bueno, Rosa, creo que la pregunta es sencilla, la respuesta es sencilla y tú lo puedes saber bien también, como por ejemplo en el Extrarradio de Barcelona. Quizás la situación no es tan grave como lo que estamos viendo en París, pero también hay un problema de integración, hay un problema de atención a los barrios más populares que muchas veces también está lleno de juventud, que son franceses, españoles, belgas, por en el caso de Bruselas también, que se sienten alejados, no se sienten acogidos por los países que realmente les han visto nacer, que les han visto crecer y sienten que les están dejando de lado, como quizás también lo han visto, que les dejaron de lado a sus padres. Por eso a mí me parece muy interesante poner la atención en esto que ha dicho Macron, ha llamado a los padres a que intenten que sus hijos se queden en casa, pero yo comprendo que puede haber padres también que digan no los podemos dejar en casa, y a lo mejor hay algunos que tampoco quieren porque sienten también esa rabia hacia los estados. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente, para continuar analizando esta cuestión. Lea Aurel, muchísimas gracias por habernos compartido tu conocimiento y tu análisis sobre los motivos de estas protestas. Gracias a ti.
Y les propongo que pasemos a otra cuestión que ha marcado sin duda la actualidad de la semana desde hace exactamente una semana, ¿no? Recordemos que el pasado viernes el líder del grupo de mercenarios Wagner empezó una rebelión contra la cúpula militar rusa. Desde entonces ha habido más preguntas abiertas que respuestas, dado que esta rebelión duró menos de 24 horas, acabó con un pacto entre Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhin, mediado por el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, un pacto sobre el que pesa una enorme incógnita y un gran interés por conocer los detalles exactos. De momento, lo que está claro es que Vladimir Putin ha desterrado a Prigozhin a Belarus y que ha mantenido en su círculo a las personas, a los hombres contra los que se dirigía este motín. Concretamente hablamos del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Bien, ahora les pregunto, Juan y Rodrigo. Juan, empecemos por usted desde Buenos Aires. Después de esta semana, de esta tensa calma de los últimos días en Rusia, ¿usted se ha respondido a alguna de estas preguntas abiertas? ¿Cuáles son sus conclusiones? Pero ante todo diría esto, sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿No? Lo decía en el comienzo del programa, yo las sigo teniendo, o sea, hoy sigo teniendo más preguntas. A ver, ante todo me parece que hay que preguntarse justamente, más allá de las semanas previas al movimiento de Prigozhin, porque ahora parece, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho el New York Times, esto de que supuestamente había generales que sabían de que Prigozhin estaba intentando una maniobra o estaba planificando una maniobra. Se decía que Estados Unidos también lo sabía, eso también me parece que está por verse, pero concretamente en esas 24 horas, hay dos teorías que circularon bastante, que no son excluyentes y que creo que está bueno quizás compartir, y yo de vuelta lo pongo siempre entre signos de pregunta, pero es primero si efectivamente Prigozhin quería llegar a Moscú, o si más bien fue un efecto de una retórica que se fue amplificando durante el día, retórica de varios lados, inclusive del presidente Putin, y si también hubo algo de la falta de obstáculos, ¿no? que justamente no encontró en Rostov del Don, que fue la primera ciudad del sur a donde llega, una ciudad importante en términos logísticos, si esa falta de obstáculos para seguir avanzando, ¿no? Generaron esta trama que hacía pensar en justamente una sublevación, ¿no? Que podía llegar eventualmente a Moscú. Yo creo que hay una pregunta importante, ¿no? ¿Qué estaba pretendiendo Prigozhin? Porque digo, es muy difícil pensar que Prigozhin no sabía que esto iba a generar un enfrentamiento muy importante con el propio Putin, porque si bien él decía, esto no es contra el presidente, esto es contra su ministro de Defensa, bueno, cuando vos tenés 5.000 hombres armados que se están movilizando hacia la capital, bueno, es muy difícil no pensarlo como una rebelión abierta al presidente. Efectivamente, ¿no? Él dijo que detenía esta marcha porque no quería derramar sangre rusa, digamos un escenario que era bastante previsible a la hora de empezar efectivamente una marcha armada contra la cúpula militar rusa. Rodrigo, precisamente recogiendo lo que comentaba Juan, ¿no? Dudas sobre qué pretendía Prigozhin y con qué apoyos pensaba que contaba aparentemente, ¿no? Parece esto un poco una disputa dentro de la cúpula militar rusa sobre qué hacer, particularmente con Ucrania, ¿no? Claro, desde luego, y como bien comentaba Juan, también es algo que venimos viendo desde hace tiempo. Recordemos también ese vídeo del líder del grupo Wagner acusando directamente a la cúpula militar de dejarles sin municiones, de dejarles sin comida, con numerosos restos de soldados muertos del grupo Wagner a sus espaldas. A mí lo que me surge también la duda es algo que también comentaba Juan, y es hasta dónde quería llegar Prigozhin con este movimiento, o qué es lo que pretendía. Porque ya no solo el hecho de que al principio no hablara de no ir contra Vladimir Putin, a mí me da la sensación de que también quería ver qué es lo que pensaba Putin de la cúpula militar, o quizás él tenía alguna información de que Putin también se ha podido cansar del devenir de la guerra, de cómo están llevando sus generales esta guerra en Ucrania, que desde luego, si bien parece que por el momento están ahora consiguiendo frenar esa contraofensiva ucraniana, no es lo que estaban esperando desde un primer momento en Rusia. Claro, Rodrigo. Y Juan, le traslado la pregunta también, porque se ha celebrado, digamos, desde Ucrania y
esta crisis militar dentro de Rusia, desde Occidente se ha calificado como una falta de control por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, considera que está claro que esta situación vaya a beneficiar a Ucrania, porque Wagner parece que ya no va a luchar en Ucrania porque no quiere firmar el contrato que requería el Kremlin. Sin embargo, el ejército ruso puede incluso lanzarse de forma más feroz en la ofensiva. Sí, por eso yo sería cauto, ¿no? Entiendo también por qué Ucrania y por qué voces occidentales que apoyan Ucrania podrían justamente intentar difundir esta narrativa de que Putin está más débil, ¿no? Y de que efectivamente podría haber un impacto positivo para Ucrania en la guerra. Yo sería cauto porque, por lo que estamos viendo hasta ahora en las últimas semanas, no ha habido un avance significativo en términos de la contraofensiva que anunció Ucrania. Por ahora vemos a Rusia defendiendo bien, digamos, sus líneas de defensa. No parece haber un cambio, o no parecería haber un cambio muy estructural en términos de la dinámica de la guerra, y hay que preguntarse efectivamente por el futuro de Wagner. Vos lo decías bien, esto de que estamos viendo cierta renuencia quizás a incorporarse estos mercenarios al ejército ruso. No sabemos cuál va a ser esa proporción. Yo creo que una parte sí se va a incorporar, quizás una parte no. Vamos a ver realmente cómo eso termina impactando en el terreno, pero por lo pronto, y al menos por las cosas que leo yo y por las cosas que consulto, no estamos viendo un movimiento tan significativo, me parece, para pensar en que la guerra va a seguir un curso distinto, ¿no? De todas maneras está por verse. No, y el Financial Times publicaba hace un par de días que de hecho oficiales de la OTAN consideran que la contraofensiva ucraniana tampoco está avanzando en base a las expectativas que se habían creado, y que de eso también dependería en un futuro a corto plazo, pues en la ayuda en términos económicos, militares, ¿no?, que se continuaba concediendo a Ucrania. Rodrigo, tenemos también poco tiempo para abordar este tema, ya tenemos que cerrar, pero una conclusión de cara a la mirada puesta quizás a la cumbre de la OTAN o al futuro más inmediato. Sí, yo primero quería añadir que además es posible que ahora dentro del ejército de Rusia quieran reforzar lealtad. O sea, habrá muchos que estén apuntados con el dedo sobre su lealtad o no a Putin. Seguramente eso lo quieran demostrar ahora en el campo de batalla. De cara a Ucrania, pues esta semana ya hemos escuchado al propio Zelensky decir, comprendo que quizás una próxima entrada en la OTAN sea después de la guerra, sea para más adelante. Ha cambiado el discurso con respecto a lo que estaba diciendo últimamente. Quería una entrada ya, quizás ya le han avisado de que no va a ser posible. Y yo comprendo que los países digan que si se alarga la guerra hay mucho dinero invertido de por medio. También las sociedades de estos países en algún momento dirán, lo siento, pero no podemos seguir apoyando a Ucrania. Sí, veremos en qué punto se pueden retomar estas conversaciones de acercamiento, estas negociaciones eventualmente de paz, y quién logra mediarlas. Bien, les traslado ahora a otro escenario para comentar una noticia de último minuto, y es que el Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilita finalmente al expresidente Jair Bolsonaro para los próximos 8 años, hasta 2030. Rápidamente, Juan, ¿qué impacto así, un análisis en caliente le pido para la derecha en Brasil? Bien, a ver, es una noticia de última hora, es muy relevante. Se venía viendo, ¿no? Uno venía siguiendo la semana en Brasil y uno sentía que esto podía pasar, ¿no? Recordemos, esto surge a partir de la reunión que tiene Bolsonaro 3 meses antes de las elecciones con embajadores, donde él reitera esta crítica infundada, digamos, sin evidencia, al sistema electoral de Brasil. Eso es lo que empieza a juzgar el Tribunal Superior Electoral, a lo que él le suma también la trama del golpe de Estado, o el intento, mejor dicho, del golpe de Estado, y el discurso de Bolsonaro ante el sistema electoral. Eso es lo que se juzga, por eso Bolsonaro está inhabilitado. Sí. Yo tengo algunos apuntes súper breves, digamos. Lo primero es, diría esto: Bolsonaro, me parece a mí, tiene más miedo hoy de ir a prisión, o sea, de estar más que inhabilitado, de estar en la cárcel. O sea, me parece que a él, en su situación judicial, lo que más le preocupa ahora es lo que se va a juzgar en torno a su presidencia. Yo creo que él está más enfocado en su situación judicial y en buscar, me parece, algún tipo de acuerdo. Yo creo que él ya estaba descontando que él podía quedarse fuera de la elección, ¿no? Yo creo que si eso le sirve para evitar una condena en prisión, yo creo que sería favorable para su situación personal, al menos por lo que estamos viendo en términos de su discurso y por lo que sabemos
en su entorno. Lo segundo, esto nos lleva directamente a compararlo con la situación de Donald Trump en Estados Unidos. Digamos, dos líderes de extrema derecha que dejan el poder y que después en su contra pesan diferentes investigaciones. Hay una gran diferencia, que es que uno lo ve hoy a Trump en Estados Unidos como alguien protagonista, alguien en el centro del escenario político, porque seguramente sea candidato y tiene todavía chance de ganar. Entonces, creo que lo que vemos en Brasil es un Bolsonaro que está más aislado que Trump en Estados Unidos. Y último apunte, y es la pregunta que un poco les traslado a ustedes, digamos, ¿no? Es si con Bolsonaro fuera de la carrera es posible pensar en un bolsonarismo conducido por otro líder, porque la base parece estar. Ahora, ¿es posible que otro líder intente tomarla? Rodrigo, te traslado exactamente esta comparativa, ¿no? Tenemos dos exmandatarios que tienen muchísimas investigaciones abiertas, ya algunas que otras en los juzgados, pero sobre todo las preliminares que apuntan a sus roles en intentos de subvertir el orden constitucional, por decirlo suavemente. ¿Cuáles serían sus apuntes? Bueno, es que apuntaba al principio Lea ese juego de espejos entre Francia y Estados Unidos. La carrera de Bolsonaro parece un espejo de la de Donald Trump y veremos si acaba Donald Trump como él. A mí lo que me parece muy interesante en este punto es que vemos cómo ante unas instituciones fuertes del Estado los actos tienen consecuencias. Veremos si también lo tienen en Estados Unidos. Y es interesante porque tanto Bolsonaro como Donald Trump, como otros líderes también de distintos sectores políticos, intentan a veces cooptar estas instituciones, poner a jueces que les sean más afines, precisamente para evitar este tipo de juicios. Bueno, Rodrigo, seguiremos sin duda muy de cerca cómo avanza el panorama político en Brasil, también en Estados Unidos, y le propongo cerrar con un tema que sé que, bueno, usted sigue muy de cerca como gran aficionado al ciclismo, y es que la gran cita del ciclismo internacional empieza este fin de semana. Hablamos del Tour de Francia. Rodrigo, escribía en un artículo para France 24, el mes de julio en Europa es difícil de entender sin la presencia en televisión del Tour de Francia, de los ciclistas rodando por las carreteras francesas. Es un artículo que ustedes pueden encontrar en la página web de France 24 en español, firmado por Rodrigo Sedano. ¿Por qué es tan atractivo, tan particular esta cita? Bueno, no sé si para todo el mundo es atractivo, desde luego para mí, como bien sabes, sí, Rosa, pero forma parte del ideario colectivo, yo creo, no sé si de toda Europa, pero de buena parte de Europa, que en verano se corre el Tour de Francia. Me parece muy bonito que empiece en el País Vasco, porque es una de las regiones de todo el continente europeo con mayor cultura de ciclismo, forma parte del día a día de mucha gente allí. Creo que mañana vamos a ver unas imágenes espectaculares en Bilbao, mucha gente en las carreteras, y adelanto ya que aunque haga mal tiempo van a estar allí en las carreteras. Además, el Tour de Francia tiene este año un panel de corredores, pues probablemente de los mejores que hemos visto en los últimos años, Rosa. Me parece interesante también que vamos a empezar ya con etapas muy bonitas, donde va a haber mucha disputa. A veces el Tour de Francia nos tiene acostumbrados a empezar con, no sé, con unas etapas más llanas, un poco más aburridas, para entrar un poco, digamos, en acción. Yo creo que la gente, si se acerca a ver a sus televisiones o a la carretera del Tour de Francia, va a disfrutar mucho. Juan, ¿usted es aficionado al ciclismo también? ¿Va a seguir el Tour de Francia? Quizás ahora después lo que dice Rodrigo, pues nunca lo había ni considerado, pero ahora después lo que dice Rodrigo quizás una mirada le echo. Rodrigo, muy rápidamente, unas particularidades y un pronóstico para quién se va a llevar el maillot amarillo este año, muy rápido que tenemos pocos segundos. Es difícil saber quién se va a llevar este maillot amarillo porque la disputa va a ser grande, pero principalmente podemos hablar de dos nombres, el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogačar. Son los grandes vueltómanos ahora mismo. Tadej Pogačar ha hecho una temporada espectacular, es casi ya una leyenda viva de este deporte, pero Jonas Vingegaard le ganó el Tour el año pasado, ha hecho también unas carreras muy fuertes durante este inicio de temporada. Entre ellos va a estar, probablemente no serán los primeros maillots amarillos. Mañana quizás estemos hablando de nombres como Mathieu Van der Poel o Wout van Aert para ese primer maillot amarillo en Bilbao. Quizás alguno de los latinoamericanos esté también presente en la lucha final. Mañana creo que será más difícil, pero es bonito ver que ya está Egan Bernal de vuelta. Eso le iba a comentar, este esperado regreso. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar el panorama internacional de la semana. Le agradezco mucho su participación en este programa. Gracias por la invitación, Rosa.
Juan Elman, muchísimas gracias por habernos acompañado también en este espacio de France 24. Ha sido un placer contar con su colaboración en este espacio. Para mí también, Rosa, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias como siempre por su atención. Le agradecemos al equipo técnico, a la producción por hacer posible este programa. Y recuerden, como siempre, que pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y France24.com.